denunciando una operación cargada de tráfico de influencia, de corrupción, de intencionalidad política, de control de medios de comunicación, que se realizó en el periodo de traspaso de mando presidencial. Y se relaciona con las acciones que tuvo Baninter en Antena Latina. El 47.5% de las acciones eran de Baninter en su época de auge. A mí no me gusta hablar de quiebra de Baninter porque fue una autoquiebra, una estafa. Con la estafa de Baninter, esas acciones pasan a manos del Banco Central. En ese periodo, Valdés Alviso, autorizado por Leonel Fernández, le vende el 47.5% de las acciones de Antena Latina a un mexicano de origen, a un estadounidense, hoy nacional estadounidense de origen mexicano, llamado Carlos González, alias El Fantasma, hombre vinculado a los negocios turbios en los medios de comunicación. Se inició con la venta de enlatados basura aquí en República Dominicana y en todo el continente, y después incursiona en los grandes medios de comunicación, también en las pequeñas emisoras, tiene cadenas de emisoras radiales, cadenas de pequeñas televisoras, para constituir un poder. Se ha denunciado que él opera como testaferro y como socio también del poder establecido. Una de sus especialidades ha sido aproximarse a las candidaturas presidenciales con vocación de posibilidad de ganar, facilitarle toda la publicidad en sus medios, en países concretos. Por ejemplo, eso lo hizo en Guatemala, donde dio origen a su gran fortuna. Él le financió toda la campaña a Cerezo, Vinicio Cerezo, y después a Portillo. Y financiándole la campaña a Cerezo, logró todas las concesiones del gobierno para conseguir frecuencias radiales y televisivas. Es decir, invirtió en Cerezo y recuperó con creces lo invertido a través de tráfico de influencia. Esas operaciones también lo hizo en Perú con Fujimori, socio de Fujimori, procesado también, socio de Montesino, en la cárcel actualmente. Y en México específicamente, él surge protegido por la familia Salinas de Gortari, especialmente por Raúl, Carlos y Fernando. Se dice que él es un testaferro de esa familia. Y en consecuencia, cuando se va al origen y al vínculo en México, nos encontramos también con el traslado de capitales sucios, el lavado de dinero en los medios de comunicación. Entonces estamos frente a una operación de estafa vía tráfico de influencia del Estado con autorización del presidente y de Valdés Alviso, de Leonel Fernández, que lo hace procesable a los dos. Evidentemente han estafado a los contribuyentes, han estafado al Estado Dominicano. ¿En qué consiste la estafa? Pero sí, porque Antena Latina ya no es un canal del Estado. Es que las acciones eran del Estado. Pero hace mucho que pasó a ser privado. ¿Quién? No. El Estado tenía el 47.5% de las acciones, eso no se sabía casi. O no se hablaba mucho de ello, se sabía. ¿Hasta cuándo? Hasta este momento. Hasta el momento de esta operación. ¿Por eso era que Bonetti era que estaba detrás de eso? Bonetti tiene la mayoría de las acciones, tenía el 52 53% de las acciones, casi el 53% de las acciones tenía Bonetti, el grupo Bonetti. Pero el resto eran acciones que fueron de Baninter y que son del Estado vía Banco Central. El Banco Central es que hace la operación comercial, entre comillas, con Carlos González. Y le vende lo que valía 20 millones de dólares, se lo vende en 5. Pero ¿qué hace además Carlos González? ¿Qué hacen los Bonetti? 5 millones de dólares le dieron. Le dio él por él. Menos de 5 millones de dólares, poquito menos. 4.900.000 y pico de mil. Pero él llegó a meter dinero en la campaña de algunos de los candidatos aquí. ¿Qué hizo él para que le dieran ese beneficio sin siquiera haber tenido ningún? Lo que puede preguntarse también qué va a hacer. ¿Qué va a hacer? Porque Leonel no ha cesado de ser candidato eterno. Puede haberlo financiado también en la campaña electoral porque él tiene negocio de venta de
de documentales basura. Es un multimillonario. Es mucho dinero sucio que ha entrado a las campañas de los diferentes candidatos de los partidos del sistema. Pero el hecho es que el Banco Central, con la autorización de Leonel, le vende las acciones que tiene el Banco Central en Baninter, el 47.5%, subvaluadas, al punto de que valen 20 y se la venden en menos de 5. Y en ese momento los Bonetti se aprovechan de esa situación porque él estaba interesado, el fantasma Carlos González, en adquirir un poco más del 50%. Control total. Control de la empresa, o equipararse en poder frente a los accionistas mayoritarios de antes. ¿Quién tiene el control ahora? ¿González o Bonetti? ¿Qué? ¿Quién tiene el control de Antena Latina ahora? Mira, puede estar paritario o en favor de González. Porque hay unos punticos que todavía no están claros. Entonces los Bonetti tendrían alguna participación también en esa operación. No, los Bonetti aceptaron la operación. Aceptaron que él fuera coaccionista. Esa es la foto de él. Sí. Aceptaron que fuera coaccionista, pero además él se interesó en lograr el 50%. Y los Bonetti le vendieron 2.5% de las acciones de ellos por un valor de $5 millones. Que no se confundan los dos 5. Ahí es que suma los 47. No. Ahí suma el 50% de las acciones. Okay. Mira, 47.5 eran del Estado por la vía del Banco Central. Se la vendieron. El resto eran de los Bonetti. Valía 20, se la vendieron en 5. Los Bonetti, él le pide a los Bonetti ir a la par. Okay. Y entonces los Bonetti le venden 2.5% de las acciones en 5 millones. Si las acciones de los Bonetti, 2.5%, valen igual que el 47.5% del Estado. La estafa está clarita. La estafa está clara. Pero además, esa operación le ha dado el poder sobre esa emisora. Tiene el 50%, tiene el poder. ¿Dónde opera ese señor? ¿Dónde vive? Él vive en Miami, en Boca de Ratón, en una mansión. No opera en grandes edificios, tiene una pequeña oficina con 5 o 6 gente que manejan todos sus negocios en la mayor secretidad. Está muy bien explicado en algunos reportajes que se incluyen en Tirol Blanco. No da la cara nunca. Toda esa operación se hizo aquí, constitución de compañía y todo eso en secreto. Es la primera vez que se devela esto. ¿Cómo se llama la compañía de él? Aunque involucraba $20 millones del Estado, se hizo en secreto la operación. La operación es todavía más ominosa porque es sobre un medio de comunicación, que es un punto sensible, lo que indica que no es solo una operación de carácter económico, es una operación también de carácter político. Porque Leonel Fernández no va a dar eso a cambio de nada, conociendo cómo él ha operado, con todo, con Fundación Global, con todos los procesos. Ahora, hay un momento. Puede alegarse o podría alegarse que no se conocía. El Estado no puede alegar eso, porque el Estado tiene mecanismos de inteligencia para saber quién era él. Pero puede alegarse a nivel privado que no se conocía exactamente quién era el personaje y que era una operación muy favorable, porque vendían 2.5% de las acciones a $5 millones, muy por encima de su valor, y lo hicieron como negociante, como comerciante. Pues hay el momento, si eso es así, que disuelvan la operación, porque el tipo es un mafioso. Y además, no ha sido aprobada todavía la operación en Indotel. Hay una oportunidad. ¿Hasta cuándo tiene Indotel para aprobarlo? No sé si tiene plazos legales, como esto, pero eso generalmente dura meses, ellos con esos casos. Está emplazado Amarante Buré. Tiene una papa caliente, como yo digo, en la mano y se le va a quemar si no la suelta. Un emplazamiento además que le hacemos aquí formalmente, porque evidentemente este es un hecho que afecta incluso hasta la propia seguridad nacional en sentido general. Están poniendo en manos de mafia la creación de opinión y la información del país.